Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y hoy dejamos a un costado los análisis de los partidos propiamente dicho, ahora que se están definiendo las grandes ligas y con Marcos López Aragón, nuestro gran compañero, nos tomamos este tiempo de reflexión para ver hacia dónde camina el fútbol en estos momentos. Y lo que hemos notado es que, bueno, hay un problema con el tiempo neto. ¿Cuánto es el tiempo que se juega verdaderamente? Y bueno, en esta charla trataremos de encontrar qué se puede hacer para solucionar eso y que haya más tiempo neto y mejores espectáculos y bueno, que vuelva la pasión a los campos de juego. Para eso, bueno, ya mismo le doy la bienvenida a Marcos para que empecemos a desarrollar el tema. Hola Marcos, bienvenido como siempre. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí tenemos otro problema. Otro problema que este sí es más común al fútbol europeo, yo creo que al fútbol mundial, porque a la vista de los datos también estamos apreciando que en países también como el tuyo, como en Argentina, este problema también es recurrente, Sí. quizá por la intervención de otros factores, porque al final estamos hablando de un asunto que es absolutamente multifactorial y que cuando apareció este subtema, cuando estuvimos haciendo el análisis especial sobre el arbitraje en España respecto a Europa, pues yo ya lo identificaba en su momento como un problema incluso más grave que el que estábamos comentando de los propios criterios arbitrales, la intervención del VAR, el número de expulsiones de la liga con respecto a Champions o a otras ligas europeas. Este es un problema que a mí sí me parece absolutamente crucial y además transversal a todo lo que está ocurriendo. El fútbol, conviene que no olvidemos, yo siempre cuando hablo con mis equipos y estamos empezando a trabajar, sobre todo cuando trabajo con gente joven, siempre les hago la misma pregunta que qué es el fútbol, entonces ellos van tirando respuestas, ¿vale? El fútbol es un deporte colectivo, además es un deporte de competición, muchas veces se quedan ahí y yo les tengo que apuntar que también es un juego y eso no hay que olvidarlo nunca y se nos olvida por el tema del resultado muchas veces, pero que al mismo tiempo también es un espectáculo y un negocio. El espectáculo es per se, es decir, incluso el fútbol amateur, el fútbol base o el fútbol de bajo nivel, de categorías inferiores, también es un espectáculo, porque hay espectadores que acuden a ver los partidos. Por lo tanto, ahí también hay una componente inherente de espectáculo dentro del juego del fútbol. Y no se nos puede olvidar tampoco que esto es un negocio global, desde FIFA, pasando por UEFA, pasando por CONMEBOL, por las propias ligas profesionales de todo el mundo. Estamos hablando de no de mucho dinero en juego, sino de la supervivencia, el crecimiento y la progresión de algo tan bonito y que nos apasiona tanto como es el fútbol, que se ha convertido por la evolución propia de la sociedad y del fútbol en sí en un negocio y que ahora mismo ese negocio está en una encrucijada tremenda como lo estuvo a principios de los años 90. Yo lo equiparo a ese nivel de Sí. problema y de encrucijada y a partir de aquí tenemos que ser lo suficientemente atinados para encontrar no solo los problemas que están aconteciendo, sino también las posibles soluciones. Tal cual, porque así como habíamos analizado el tema del arbitraje, que ahí más o menos podíamos ver las causas, las soluciones, aquí me parece que el problema es multisectorial, ¿no? Incumbe a los futbolistas, a los dirigentes, como bien dijiste, es un negocio que, y cuando nos referimos a negocio, no solo de dinero, sino también de algo más importante, que es poder, el poder de los dirigentes como para poder tomar decisiones. Entonces, este tema es más complejo porque abarca a más actores, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Estamos hablando de algo multifactorial. Lo que pasa es que tendemos, porque es lógico, es humano y parte del espectáculo y de la polémica que da este juego tan apasionante, tendemos mucho a responsabilizar de todo lo que ocurre o de gran parte de lo que ocurre, generarle demasiado peso al estamento arbitral.
el estamento arbitral sí es cierto que tiene un peso muy importante dentro de todo lo que ocurre en el juego, porque al fin y al cabo no deja de ser la máxima autoridad dentro del propio partido. Entonces, claro que por supuesto ellos tienen parte de la solución al problema, pero no toda. Ahora Exacto. sí que es cierto que es tan multifactorial que, como puedes ver, pues no solo contemplamos también en el escenario de posibles soluciones a los árbitros, sino también a los propios jugadores y a los entrenadores, que creo que somos parte muy importante también de esta encrucijada, igual que lo fuimos en los años 90 para cambiar la manera de jugar y, por supuesto, como tú bien dices, los estamentos de poder, empezando por la International Board, que es la matriz de absolutamente todas las decisiones que tengan que ver con el reglamento. Este es un poco el espectro en cadena y que todos vamos a tener que poner de nuestra parte para solucionar un tema que se nos puede ir de las manos. Sí, tal cual, porque obviamente que la ley ya existe y quien la ejecuta es el árbitro, pero también en algunos casos necesita la ayuda del estamento más arriba, el estamento madre, como para darle más autoridad a los árbitros para ejecutar esa norma, ¿no? Ahí tú colocas cuatro posibles soluciones. Yo, por ejemplo, en el punto 2, velar por una mayor rapidez en la reactivación del juego. Hay una situación que se está dando muy común ahora y te la voy a ejemplificar a ti y a toda la audiencia. Hay un futbolista que tiene una lesión muscular, se tira al suelo, entran los médicos, lo atiende, sale del campo, vuelve a ingresar y a los 30 segundos prueba y no puede seguir, se vuelve a tirar. O sea, esa pérdida de tiempo es realmente es desesperante, es absurda, porque estaba claro que el futbolista no podía seguir. Entonces, esas cuestiones que ahí involucran a los futbolistas, al entrenador y bueno, y al árbitro, que está atado de pies y manos como para tomar una decisión más firme, ¿no? Sí, aunque el árbitro sí puede ser más tajante y la cuestión es muy clara, es decir, a no ser que el árbitro estime, por ejemplo, un choque de cabezas, que hay un peligro real para la salud del jugador, en el reglamento está establecido que ningún jugador puede ser atendido dentro del terreno de juego a no ser que la acción que le lleve a estar tendido en el juego sea sancionada con tarjeta amarilla. Es decir, esto es tan sencillo como hay un jugador tirado en el suelo, el árbitro se acerca lo más pronto posible al jugador, le pregunta si necesita asistencia y en el mismo momento que el jugador diga que sí, ese jugador tiene que ser retirado del terreno de juego y por lo tanto atendido fuera. Es decir, volvemos un poco a la pescadilla que se muerde la cola. Mucha o grandísima parte del reglamento no es necesario interpretarlo, es necesario aplicarlo de forma taxativa como está estipulado. El problema es que vemos que por ahí hay, como tú bien dices, lesiones musculares que los fisios atienden al jugador dentro del terreno de juego cuando no se ha producido por un encontronazo ni por una entrada y por lo tanto no ha llevado tarjeta amarilla. Claro, entonces, a lo que vamos, que la solución está, digamos, medianamente cerca, porque no es que hay que crear un nuevo punto en el reglamento, sino que ya existe, nada más es aplicarlo con cerebridad, con severidad, Sí, perdón. claro, y de hecho yo casi hablo, y el punto más importante es el que no aparece numerado, que es el último, que creo que este tipo de situaciones lo que requieren es de, igual que los entrenadores tenemos modelos de juego y los estamos constantemente actualizando, mejorando y revisando, adaptándolos a la realidad actual del fútbol, también tiene que haber modelos de arbitraje y tiene que haber una profunda reflexión acerca de los modelos de arbitraje. Por eso señalo a estos dos señores que aparecen en las imágenes, porque tienen Sí, 33 y 34 años. Estos señores han de ser, estos y otros, quiero claro. decir, porque estos parece que son prospectos de futuros árbitros top mundial. Estos son los árbitros o el perfil de árbitro que tiene que representar ese nuevo modelo de arbitraje, aplicando el reglamento de una manera
inteligente y moderna. Es decir, no hace falta hacer grandes cambios en el reglamento, sino Tal que cual. estos señores, sabiendo cuál es la problemática del fútbol actual y la encrucijada en la que se encuentra, que ellos vayan marcando la línea, porque está claro que lo que hagan Le Texier o lo que haga Scharer va a ser observado y de hecho va a influir en la posible progresión de ellos mismos como árbitros y de otros que van por detrás de ellos y que son prospectos de grandes árbitros. Si su modelo de referencia para dirigir los partidos va en este sentido, va en pitar menos faltas, eso me parece, mira, hablábamos de Mateu Laoz, bueno, pues creo que el mayor legado o el mejor legado que nos deja el arbitraje de Mateu y de otros arbitrajes de ese perfil es el pitar falta, no cualquier contacto, sino lo que realmente es falta. Bueno, pues ahí ya estaríamos ganando tiempo efectivo de juego. No penalizar cualquier contacto. Pues claro que hay contactos porque el fútbol es un deporte El de fútbol, contacto, claro. pero todos los contactos no son falta. No, Por lo tanto, claro, ahí ya hay un margen de maniobra con respecto a la labor arbitral. Las reactivaciones del juego las acabamos de comentar. Yo iría más allá, aparte de las posibles asistencias o tiempos dedicados a la asistencia de jugadores en el propio terreno de juego que no están reglamentadas, que simplemente deberían salir del terreno de juego, pues tiene que estar también el tema de los saques de puerta. Yo, por ejemplo, el otro día, y fíjate que es distinto cómo lo utiliza un equipo y otro, ¿no? Pero sí, el Rayo, en el mismo partido, el Rayo Vallecano contra la Real Sociedad en el Real Arena en Anoeta, el Rayo Vallecano utilizaba la dilación del tiempo de reinicio en el saque de portería como una herramienta de manejo de los tiempos para su resultado, y en cambio la Real dilataba los saques de portería porque tiene un modelo muy, muy marcado de juego y entonces hasta que no dispone el rival su estructura de press, no reinicia. Entonces dices, jolín, ¿y por qué la Real iba a empate, necesitaba la victoria para pelear por Champions y reiniciaba lento? Claro, porque ellos tienen pautado que hasta que no ven la disposición de la press del rival, no reinician. Entonces, claro. parece un poco sin sentido, ¿no? Incoherente. Bueno, pues esto es igual, es decir, el árbitro tenía que haber apremiado al portero del Rayo Vallecano para que se jugase más tiempo efectivo de juego porque el Rayo estaba jugando con el empate, y al portero de la Real Sociedad porque a veces es exagerado el tiempo que emplea en reiniciar la pelota Alex Remiro cuando no es necesario dedicarle tanto tiempo. Es decir, respetando el objetivo de la Real Sociedad de ver el mecanismo de press que le propone el rival, tenía que haber reactivado más rápido. Y luego hay otro aspecto, aparte del VAR, que es clarísimo, es decir, el Sí, intervencionismo del VAR tiene que ser reducido a la mínima expresión y que se ciña exclusivamente a lo que ya está pautado, porque dices, este es otro aspecto que podemos pensar, ¿no? Pues hay que cambiar el protocolo del VAR, ¿no? El protocolo del VAR está detallado al milímetro y solamente puede entrar en una casuística muy particular que ya conocemos todos, del sí. gol, del fuera de juego, del penalti y de la tarjeta roja, y punto, y se acabó. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues que las intervenciones del VAR sean muchísimo más rápidas, que el check-in de las jugadas se realice como se está realizando en Champions League, es decir, que se va chequeando la jugada mientras el balón está en juego y no hay ningún problema. Sí, que en Y, eso la Champions y la Premier están un pasito avanzados. En eso ambas competiciones están un poquito avanzados. Lo están haciendo mucho más dinámico porque entienden que el tiempo muerto es demasiado, ¿no? sí, sí, y además es que yo soy de los que opina que si hay un VAR, y hay un protocolo de VAR que establece los casos concretos en los que solamente por esas razones entra el VAR. Si hay un VAR con cámaras, no hace falta llamar a los árbitros para que vean las jugadas en el monitor. Lo que Tal cual. es penalti, no hay que interpretarlo, igual que el fuera de juego no tiene que consultarlo el árbitro, nadie llama al árbitro a la televisión del VAR para juzgar un fuera de juego, porque para eso están las líneas o el fuera de juego semiautomático. Pues de la misma manera un penalti, es decir, si hay una serie de árbitros que están en la sala BOR y tienen la posibilidad de contrastar con todas sus cámaras que tienen a disposición si la jugada es penalti,
pues que decidan los de la sala VAR si es penalti y no comprometan al árbitro, que bastante tiene con gestionar bien un estadio de 80.000 personas más 22 jugadores técnicos, etcétera, que se Sí. están jugando muchísimo, como para tener encima que ir él a la cámara con la presión ambiental de todo el terreno de juego para determinar algo que ya han visto arriba. Y yo esto me acuerdo perfectamente de algo que me parece un sinsentido, que fue la escenificación casi teatral que ocurre en el Valencia-Sevilla de hace 10 días, Sí. donde Mestalla entero estaba viendo las jugadas que estaba viendo el pobre colegiado en su pantalla de VAR, cosa que me parece un sinsentido, porque si arriba te dicen, oye, mira, hay una mano, pero esta mano hoy en día no es penal, pues no es penal y sigue el juego. Y no hay que comprometer la figura del árbitro a que acuda a como tuvo que acudir, echarse el público encima, y que ambientalmente al final eso lo único que está haciendo es perjudicar. Tal cual, sí, sí. Y, y el tiempo añadido, como sucedió en el Mundial 2022, a mí me parece, que quería saber tu opinión, es como dar vueltas sobre el problema, pero no atacarlo específicamente. Es como no hacerse cargo del real problema. Y es añadir más minutos, pero cuando ya sabemos bien que el problema es que existen las herramientas como para ser más dinámico en el juego, pero no se llevan a cabo. Tienes razón. Lo que ocurre es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, como Sí, lo perfecto es enemigo de lo bueno, creo que es una muy buena medida disuasoria. Me parece una medida disuasoria extraordinaria, cosa que aquí en España no se está aplicando, no se aplicó nada mínimamente en unos poquitos partidos justo inmediatamente tras la Copa Mundial, y luego se dejó de utilizar, pero me parece una buena herramienta disuasoria, ¿eh? No sí, principal, sino secundaria. ¿Por qué? Porque si un equipo que pierde tiempo y que sistemáticamente juega a perder el tiempo cuando está a favor de marcador, sabe en su fuero interno que mínimo eso le va a costar 10 minutos de tiempo añadido, estoy seguro de que lo hace menos. ¿Por qué? Porque, claro, jolín, al final se está poniendo al árbitro en contra y claro, está predisponiendo al árbitro ya no solo a un tiempo añadido muy prolongado, sino también seguramente a que en el subconsciente del árbitro, vamos a decir, lo va a querer penalizar. Lo va a querer penalizar, porque es lógico, es decir, me estás estropeando la labor a mí, estás estropeando el espectáculo, pues hombre, somos humanos, pues soy proclive a que si tengo que tomar algún tipo de decisión, pues estoy influenciado. Y esto es así, porque forma parte de los humanos. Es decir, yo estoy seguro de que un árbitro, cuando está en el terreno de juego, por muy profesional que sea y que sea un profesional top como estos señores que tenemos en la imagen, pues no dejan de ser personas y se enfadan. Y aunque por fuera no lo demuestren, por dentro, pues claro. probablemente el equipo que juega a perder el tiempo, pues no goza de sus simpatías. Entonces, pues me parece el tiempo añadido, me parece una herramienta disuasoria que debería ser más utilizada, porque y sobre todo en los partidos con los equipos en juego que juegan a eso, y penalizarles, y que vean ellos que repetidamente, jolines, es que en los últimos 5 partidos se nos han añadido mínimo 8 minutos. Claro, porque usted está perdiendo 15 de media. Claro, deliberadamente su estrategia es perder tiempo constantemente. Perfecto. Y vamos a la otra pantalla, que ahí ya estaría más el tema de jugadores, entrenadores, ¿no? Cómo, cómo también cambiarles la opinión de eso, ¿no? De que jueguen más rápido, de que sean más dinámicos, de que no pierdan tanto tiempo en los saques de arco, en los saques laterales. Mira, es tan sencillo como hacerles ver a los entrenadores y a los jugadores que efectivamente ellos son los protagonistas de este juego, son los más importantes, sin duda, sobre todo el jugador, es lo más importante que tiene este juego, y por Sí, lo tanto van a tener el mayor grado de responsabilidad. Es decir, el fútbol está llegando a un momento que además a ellos también les beneficia como negocio, porque efectivamente ellos son unos trabajadores, entre comillas, privilegiados,
y deben entender que todas estas cuestiones no les favorecen en última instancia. Es decir, que si el fútbol como negocio, como espectáculo y como producto televisivo pierde valor, y sobre todo en los jóvenes, yo soy muy cauteloso, conozco un poco cómo va el tema y aquí hay una cosa que es muy importante, es decir, cuidado con el tema de las redes sociales, cuidado con las nuevas formas de ver imágenes que tienen los jóvenes, cuidado con el tiempo que le dedican a ver imágenes, es decir, estamos ante una generación que viene detrás de nosotros, o dos generaciones que vienen detrás de nosotros, que necesitan que el espectáculo que están viendo sea continuo, tenga continuidad, porque si no, ellos le dejan de prestar atención. Claro. Entonces necesitamos que el espectáculo del fútbol, que ya de por sí, mínimo, te lleva 2 horas de televisión, Sí. conecte con esta audiencia, que es la audiencia de futuro, no nosotros, que nosotros ya estamos enamorados del juego y aunque pase por etapas difíciles como en los años 90 o como ahora, nunca dejamos de verlo. Pero en cambio, estas generaciones que vienen por detrás necesitan que lo que ellos están visualizando sea continuo, apenas se pare y que tenga constantemente dinamismo, que ellos vean a los jugadores en constante movimiento por el terreno de juego y que se produzcan muchas situaciones de peligro. Por lo tanto, lo que demanda el espectador, que siempre lo ha demandado, pero mucho más, el nuevo joven espectador al que cuesta retenerle durante 2 horas viendo un espectáculo televisivo, es que sucedan muchas cosas dentro del juego. Para eso, lo primero que tienen que hacer los jugadores y los entrenadores es dar un paso adelante. Olvidar el tema de las protestas. Es absurdo, es un tema que se ha enquistado a tal nivel, yo por lo menos aquí en España, se ha enquistado a tal nivel que tú vas a ver partidos de categorías inferiores donde el resultado no es que tenga menos importancia, es que no tiene ninguna, y hay unas polémicas arbitrales terribles, incluso ves a niños de 10, 11, 12 años protestando activamente a los árbitros. ¿Por qué? Porque están viendo esta imagen que tenemos aquí. Claro, y esto se viene repitiendo, y ellos porque al final copian lo que ven. Exacto, porque el niño ve los partidos de primera y ven, entonces si el profesional lo hace, yo lo hago porque es mi ídolo, entonces lo voy a copiar lamentablemente. Sí, las discusiones, pero me parece que pasa en todo el mundo, en todos los torneos del mundo. Tal vez en algunos en mayor o menor medida, pero en todas las discusiones son eternas y desgastan muchísimo. Pero esto es tan sencillo como que eso que nosotros recibimos como input vaya cambiando. Es decir, si Claro. nosotros al final vemos que la autoridad arbitral cambia su manera de arbitrar, es un arbitraje más dinámico, y además los jugadores y los entrenadores hacen por la labor de que no haya tantas interrupciones y por lo tanto muchísimas menos protestas, que está en su mano, que se puede cambiar. Al final el árbitro tiene una herramienta que es la sanción, Tal cual. la amonestación o la expulsión, que si lo utiliza de una manera clara, los jugadores van a coger el mensaje. Esto es como, yo qué sé, pues como de repente dicen las entradas por detrás, acuérdate, los años 90, luego Sí. hablaremos, ¿no? Las entradas por detrás. Bueno, pues ya se dio el paso. Alguien tuvo que ser el primero en alzar la voz y decir, no se pueden hacer entradas por detrás porque hay riesgo para la salud del jugador y por lo tanto a partir de ahora eso va a ser cartulina roja. Bueno, pues de la misma manera que en ese momento alguien pensó que esa era una herramienta de cambio y lo fue, en este caso estamos hablando de lo mismo, es decir, a la mínima que te vengan 2 jugadores como vienen estos a protestar, pues de inmediato, pero no hace falta ni mediar discusión, sanción. Y el próximo partido seguramente no te rodeen, no haya 3 o 4 jugadores haciéndote corrillo alrededor para protestar tus decisiones. O sea que al final volvemos un poco a lo de antes, que si la aplicación es moderna y todos nos ponemos un poquito por la labor para colaborar en el tiempo efectivo del juego, tenemos herramientas para ir avanzando hasta que la International Board determine si efectivamente hay que hacer un cambio en el formato de la medición del tiempo. Tal cual, sí, volvemos a lo mismo. Está en el reglamento, solo falta
severidad en la aplicación, ¿sí? Y también los entrenadores y los futbolistas tienen mucha experiencia, entonces ya saben qué árbitro les va a dirigir, con este se puede hablar más, con este va a ser más severo, ojo con las protestas. Entonces, si se unifica desde el cuerpo arbitral que todos sean severos, ya cuerpo técnico y futbolista van a ser más cautos a la hora del reclamo, el reclamo per se, ¿no? El reclamo solo por perder tiempo, por discutirle, por tratar de, para la próxima jugada, tratar de convencerlo de mi idea, ¿no? Claro, y al final se trata también de un tema de concepción del juego. Fíjate que cuando iba a ilustrar la diapositiva pensé, ¿no? Y elegí a Pellegrini. Y elegí a Pellegrini. Podía haber elegido a Setién, podía haber elegido a Imanol Alguacil. Estamos hablando cuarto, quinto y sexto, no es casualidad, de la Liga Española. Bueno, pues igual nos tenemos que ir dando cuenta de que los equipos que mejor juego practican y no son los que más dinero tienen recompensa a la larga y están en posiciones donde quizá nadie esperaba y esperaba a otros con más presupuesto. Tal cual. En el caso de Pellegrini me parece fantástico porque es un entrenador que luego dicen que tiene carácter, de puertas para adentro, que es un hombre con carácter. Pero bien es cierto que el planteamiento que él hace del juego es, para mí, es modelo a copiar. O sea, ojalá yo el día de mañana tenga el aplomo y la serenidad de Pellegrini para apostar por una idea de juego que es ofensiva, que prima la vistosidad, la calidad técnica y el espectáculo por encima incluso del resultado, aunque él lógicamente quiere ganar y gana más de lo que pierde. Y el otro día, por ejemplo, jolín, yo vi en detalle el partido que pierde en Pamplona contra Osasuna, Sí, que pierde, bueno, pues por ajustado, de manera ajustada, y no pasó nada. Y fíjate que el equipo estaba casi a un paso de poder recortarle puntos a la Real Sociedad por Champions. Pues podía haber ido a Pamplona, haber sacado 5 defensas, haber replegado ante el juego directo de Osasuna, salir al contragolpe, y él no varió absolutamente nada de su 4-2-3-1, que lo lleva a todas partes, con un muy buen trato de balón, con un juego efectivo muy alto, porque yo estoy seguro de que estos equipos que estamos hablando tienen, quitando a los grandes, lógicamente, por la calidad en el pase, y que no pierden tantos balones, pero este es el... Y fíjate que el Betis, paradójicamente, está siendo uno de los equipos más castigados por las expulsiones, sí, y Pellegrini está siendo lo suficientemente, claro, con la edad que tiene es admirable, porque al final, claro, estos son los que tienen que darnos ejemplo a los demás, pero está siendo capaz de mantener la línea sin variarla. Es decir, vale, me están penalizando los arbitrajes, pero yo no protesto. Entonces, vamos a ver si esa línea que tiene Imanol Alguacil, bueno, se tiene un poco menos porque tiene más carácter en la hora de la dirección de partido, ¿no? sí. Pero si cogemos, yo que sé, a Yago Arrasate, Manuel Pellegrini y Manuel Alguacil, bueno, yo tendría que tener muchísimo de imágenes para encontrar una protesta desaforada Sí, ante decisiones arbitrales. Y me cuesta verlo, y en cambio ellos lo que pretenden es que se juegue. tal cual. Sí, sí, coincido. Sí, pensaba también en Mitchell del Girona, pero no, es un poquito más, a veces pierde un poquito los papeles. Y la próxima imagen, bueno, ya nos vamos con las posibles soluciones. ¿Qué te parece la del el tiempo neto, como en el básquet, de cortar? Mira, me parece una última solución. Es decir, y creo que la International Board lo está viendo de la misma manera. Es decir, como un último recurso. Sí, Tengo la sensación de que al final, claro, al final a ellos este tema les preocupa muchísimo, más que a nosotros, porque al final nosotros es verdad que nos gusta el juego, nos gusta el espectáculo y pagamos en televisión por verlo, pero está claro que ellos son los guardianes del negocio. Y por lo tanto son los primeros interesados en que el espectáculo que ofrecen y el producto televisivo que se genera alrededor del fútbol y que mueve miles de millones de euros esté cuidado y no pierda valor. Creo también
que ellos son conocedores de que los cambios son difíciles de implementar y que siempre hay una reticencia. Y más aún en cambiar el modelo de tiempo corrido a tiempo parado, que sería un cambio brutal. Sí, sí, sería Por lo tremendo. tanto, claro, por lo tanto yo creo que ellos están en esa fase de decir, ok, somos muy conocedores del problema. Es más, somos tan conocedores del problema que estamos haciendo una evaluación de riesgos, que ese ya es un siguiente paso. Es decir, vale, lo primero es identificar el problema, pero lo segundo es hacer una evaluación de riesgos. Y ten en cuenta que las decisiones que tome la International Board van a ir directamente relacionadas con la evaluación de riesgos. Por lo tanto, ellos ahora yo creo que están dando un margen de tiempo de reacción a los agentes intervinientes principales en el negocio del fútbol, que son, por supuesto, las ligas, los árbitros, los jugadores y los entrenadores y, por lo tanto, los clubes. Si eso que hemos hablado anteriormente en los anteriores apartados sigue sin tener una incidencia significativa en la mejora del tiempo efectivo de juego, yo estoy seguro de que va a haber un momento en el que la International Board va a tomar cartas en el asunto y lo va a hacer de manera contundente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque como es la garante del negocio, ya no solo del espectáculo del juego, que eso es otro cantar, sino del negocio per se, lo que está claro es que a esta gente no se les va a escapar de las manos, y cuando vean que la evaluación de riesgos supera las mejoras significativas que pueda conseguir con medidas más conservadoras como las que hemos hablado, intervendrá sin lugar a dudas. Sí, sí, porque ya de hecho ahí están sonando las alarmas, las luces amarillas en todos los estamentos, porque ya plantearon esto de añadir hasta 15 minutos en la Copa del Mundo. Están pensando en establecer dos tiempos de 30 minutos. O sea, es como tú dices, le están avisando a todas las ligas, tenemos un problema y estamos atrás de estamos atrás de la solución. Si ustedes no toman intervención rápidamente, tendremos que intervenir nosotros como la International Board, y ahí la decisión puede ser más drástica. Todo para salvar el producto, ¿no? Claro, está claro que sí. Es decir, al final, bueno, pues esto es una cadena, como hemos ido comprobando, y en esa cadena, pues todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos. Si finalmente esa cadena, digamos, de mejoras o de posibles mejoras repercute solamente, no de una manera significativa, pues habrá que tomar cartas en el asunto. Yo aquí en esta diapositiva ponía que no hay que tener miedo a los cambios. O sea, sí que es verdad que cuando se implementan cambios en un juego como el fútbol, de tanta pasión, de tanta tradición, de tanta cultura popular, pues es muy difícil aceptar los cambios, y además tienen que llevar por detrás muchísima pedagogía. Pero no conviene olvidar que en situaciones de verdadera encrucijada del juego y del espectáculo se tomaron decisiones que en aquel momento se consideraron, no te voy a decir impopulares, pero sí disruptivas. Y no pasó nada. El fútbol mejoró. Es decir, en los años 80 el fútbol rozaba lo violento. Sí, sí. Había gravísimas lesiones de jugadores. Todos nos hemos preguntado, tú incluido, más tú que eres argentino, lógicamente, y yo me lo he preguntado miles de veces, ¿qué hubiera sido Maradona si hubiera vivido en el fútbol actual? No, Porque no se le respetaba. A Maradona no, lo cosían a patadas. terrible. Una carnicería. Una carnicería. Claro, Y estaba permitido, era parte del juego. Hasta era parte él, del juego. hasta él como futbolista lo aceptaba pacientemente. Recuerdo el marcaje de Girea, no, de Gentile en Italia 80, en España 82, Italia-Argentina, y él lo aceptó, lo aceptó, y fue algo que en el fútbol actual ese futbolista no dura ni 10 minutos. Es así, y en aquel momento se permitía, y era el orden establecido de aquella Exacto. época. Y le dábamos normalidad a algo que no la tenía. Lo que pasa es que, claro, incluso como sociedad vamos cambiando. Entonces nosotros, claro, con el paso del tiempo, la propia sociedad ha ido concibiendo los espectáculos de otra manera, y hemos decidido, digamos, todo va por convención. En esta vida, la vida social que tenemos Sí, va toda por convención. Es decir, vamos generando cambios porque nosotros mismos llega un momento en que decidimos dar otro paso,
y cambiar situaciones por convención, por decisiones Sí, sí. consensuadas. Pues igual que ocurrió esto y fue para mejor y el fútbol no se convirtió en menos atractivo, que es lo que decían los señores mayores de entonces, no, es que esto es un deporte de hombres, no va a perder su esencia, no, no, para nada. A los artistas hay que respetarles, cuanto más años nos dure un jugador top mundial, más lo vamos a poder disfrutar y esto cambió el fútbol. En los años 90 pues lo mismo, teníamos un problema de que no había goles, de que las defensas se imponían a los ataques, etcétera, etcétera. Jolín, la solución aquella de, fíjate qué cosa tan tonta, vista después de muchos años, de que no se pudiera dar el balón a las manos al portero, ¿no? Tal Porque cual. es que esa acción, yo ahora veo partidos y es terrible y fíjate que aún así se ven cosas preciosas, pero dices, fíjate, este partido con Rumeneye, con Butragueño, ¿qué hubiera Sí. sido de ese partido, de ese espectáculo futbolístico, si el balón no pudiera ser devuelto al portero a las manos? Hubiera tenido muchísima más continuidad y hubiéramos visto lo que estábamos deseosos de ver, que era a Tom Brady, a Liam Brady, a Emilio Butragueño, a Maradona, en plenitud Sí. de condiciones. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y también, y fue un cambio trascendental porque el Mundial de Italia 90 habían determinado que se había perdido muchísimo tiempo con esa acción y se cambió y no pasó nada y todo lo contrario, mejoró el fútbol. El fútbol es muy conservador, el fútbol en sí es muy conservador, entonces le tiene mucho miedo a los cambios, pero pero cada vez que hay un cambio es para mejor. Por eso depende de todos nosotros, de todos los estamentos del fútbol, ponerse de acuerdo y tratar de recuperar el tiempo efectivo, ¿no? Más ritmo de juego. Claro, incluso fíjate, la aparición del VAR. ¿Quién nos hubiera dicho a nosotros, Gustavo, a ti o a mí, que tenemos una cierta edad, hace Sí, X años, que íbamos a ver a un árbitro con el pinganillo yendo a ver a un vídeo para rearbitrar, que decíamos, ¿cómo va a perder el fútbol? Va a perder su esencia porque no se puede rearbitrar. ¿Cómo que no se puede rearbitrar? no, Vamos a ver. Lo no, que no se puede, claro, lo que no se puede consentir es lo que ha pasado, que equipos han ganado campeonatos, han ascendido o han descendido por goles que no tenían que haber subido al marcador, por penaltis que eran piscinazos, por fueras de juego que eran aproximadamente claros pero que no fueron pitados, con árbitros que tenían barriga y que estaban con sobrepeso hace 25 años. tal cual. O sea, pero esto ha estado pasando y era nuestro día a día y parecía que no se podía cambiar y se cambió y no pasó nada, al revés, el fútbol mejoró. Yo estoy convencido, fíjate, que podemos ser críticos en cuanto a la aplicación del VAR, al intervencionismo, pero yo soy un firme defensor del VAR. Para mí la esencia del fútbol no es un gol que cuente y que haya sido marcado en fuera de juego. Tal cual. Sí, sí. Por lo tanto, si hay que Y cambiar, se cambia. Marco, gente mayor a nosotros decían que la polémica era parte del juego. Entonces, si alguien hacía un gol en offside o un gol con la mano, está bien porque era parte de la polémica. Y no, el fútbol con la aplicación del VAR, que yo insisto, para mí todavía estamos en una, yo soy defensor del VAR, pero para mí todavía estamos en una etapa de transición, de que en un futuro no muy lejano va a mejorar muchísimo más y va a ser una herramienta súper súper útil más de lo que es ahora. Sí, sin duda, tiene margen de mejora, hay que confiar en la esencia de las Sí, mejoras. Es decir, al final esto se lo explicas a cualquier aficionado y le dices, oye, mira, tu equipo se va a jugar el descenso, Valencia, Almería, cualquiera. Oye, sí, ¿qué te parecería si ahora resulta que vas al Bernabéu, estás ganando 1-0, te cuesta sangre, sudor y lágrimas y el Real Madrid en el minuto 89 te marca un gol por un fuera de juego apenas de 1 metro, pero que era fuera de juego? Bueno, pues esto hace 15 años era gol. Era sí, gol sí, y tú te ibas al descenso. Entonces, tú a esa persona le preguntas y dices, ¿entonces estás a favor del VAR o no? Claro, estoy a favor del VAR, lógicamente. Ahora, hay que tenerle fe a las mejoras, es decir, hay que creer en la potencialidad de las mejoras. Y cuando crees en la potencialidad de las mejoras, entonces mejorar las herramientas.
Y estoy seguro de que en España habrá menos polémica cuando haya un fuera de juego semiautomático como hay en la Champions League, que cuando se tiran unas líneas, que al final esas líneas las tiran personas y dependiendo del frame en el que congelen la imagen, puede ser fuera de juego o no fuera de juego, como la jugada, el gol de Asensio en Liga en el Camp Nou, que nadie puede decir a día de hoy si eso era fuera de Sí, juego o no. Bueno, pues el fuera de juego semiautomático resuelve ese problema, ¿vale? Pues resolvámosle, no hay ninguna pega. Ese gol ya pasó al limbo, no pasa nada, es el precio que hay que pagar claro. por las El- mejoras. la transición hasta llegar a definitivamente el uso bien efectivo del VAR. Eh, bueno, Marcos, ¿algo más? Porque hasta aquí la verdad hemos hecho Pues mira, nada más, solamente apuntar a que de todo un, esto que hemos un hablado, programa. que es todo súper importante y que deberíamos ponernos todos manos a la obra, creo que me gusta terminar con esta diapositiva. Es decir, entrenadores y jugadores, por Sí, favor, sí, pongan de su parte, juguemos bien al fútbol, dejemos ya ese debate de jugar bien o ganar, de las polémicas, de que me perjudican los árbitros, de hacer comunicados casi cada 2 semanas, ahora incluso equipos de segunda división sacando comunicados para hablar de los errores arbitrales que ellos consideran que les están penalizando clasificatoriamente. Esto tiene que ser desterrado de inmediato y tal centrarnos cual. en jugar bien, porque yo soy de los que dice y creo que somos legión, que jugar bien te acerca a ganar, o por lo menos te acerca a merecer ganar. Y si juegas bien y te acercas a merecer ganar, estoy seguro que pasará como don Manuel Pellegrini, que gana muchísimos más partidos de los que pierde, y cuando pierde no hace ruido y no busca culpables ni internamente ni sobre todo externamente, y ya no tiene la culpa la afición del Betis, que presiona mucho, que nos exige resultados por encima de nuestras posibilidades, tampoco los árbitros, que somos el equipo o uno de los equipos con más expulsiones de la liga, ni tampoco el ecosistema futbolístico porque tenemos menos dinero que el Villarreal. O sea, es que todo esto tiene que ser desterrado y Tal cual. centrarnos, por favor, en jugar bien al fútbol. Que yo creo que va a ser contagioso. Si la mayoría empieza a dedicarse solamente al juego, el resto se va a acoplar y vamos a volver a tener un espectáculo maravilloso como siempre fue el fútbol. Así que te mando un fuerte abrazo, Marco. La verdad, excelente, estuvo buenísimo el programa y bueno, ya pensando en qué otro tema podemos tocar para seguir debatiendo sobre este hermoso deporte llamado fútbol. Fuerte abrazo. Encantado de hacerlo contigo. Un abrazo. Chao, chao.